Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. Buenas noches. En este 4 de octubre le damos la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de su programa Pulso Ciudadano, un espacio televisivo de opinión electoral y de coyuntura que servirá de plataforma para las propuestas de los diferentes candidatos a la primera magistratura del país. En este programa, que se transmitirá de aquí hasta enero del 2019, los días martes y jueves a las 8 de la noche, buscaremos conocer las promesas de campaña del futuro presidente y vicepresidente de la República, bajo la lupa de usted como sociedad vigilante, que tendrá en este espacio una guía para formar su opinión y exigir el cumplimiento de lo ofrecido para los días martes de este mes de octubre. Ya hemos hecho la extensa invitación a los 4 candidatos presidenciales de los partidos en contienda, esperando que puedan asistir y si usted como elector conozca el plan que tienen para el desarrollo de nuestro país. Los jueves analizaremos las ofertas electorales y la coyuntura nacional con especialistas de gran experiencia en el ámbito político, económico y judicial. Como les adelantaba, en este mes de octubre hemos invitado a los candidatos presidenciales, para noviembre los candidatos a vicepresidente y en diciembre hemos dejado a los secretarios de los partidos y en enero, un mes de las elecciones, hemos preparado programas especiales, todo con la finalidad de conocer los candidatos a fin de no cerrar este espacio a ningún partido político. Por supuesto, quienes deseen acompañarnos y que Dios y San Francisco de Asís nos ilumine en este proceso. Bien, en este programa hemos invitado al árbitro de este proceso. Me refiero al Tribunal Supremo Electoral, teniendo en cuenta que es la institución que garantiza a la sociedad salvadoreña la administración autónoma y efectiva de procesos electorales democráticos. Así, para conocer los preparativos para los votantes del 2019, le doy la más cordial bienvenida al magistrado Fernando Argüello y al doctor Miguel Ángel Cardosa. Buenas noches a ambos por compartir con los ciudadanos esta noche todas las impresiones. Quisiera empezar, doctor, tuvimos la oportunidad que el día de ayer el tribunal marcó, dijéramos, el arranque de las elecciones y examiné muy a profundidad el discurso que el magistrado presidente emitiera a la nación. Quisiera preguntarles, porque en algún momento se ha percibido por parte de la ciudadanía de que en algunos casos se actúa como tribunal y en otros casos a título personal. Pero quisiera preguntarle en forma precisa para los dos, pero empezando por usted, a estas alturas del partido, ¿están actuando como Tribunal Supremo o están actuando como magistrados en el uso de la palabra? Doctor. Gracias, Julio. Buenas noches, un saludo muy especial a todos los amigos y amigas que están pendientes del programa. Mucha suerte con esta nueva temporada de este programa, Julio. El Tribunal Supremo Electoral como tal es una institución que se integra y define sus decisiones a través de la expresión de voluntad de 5 de sus miembros que así lo deciden, de acuerdo a la estructura que la ley establece. En ese sentido, cuando tomamos decisiones, hablamos como Tribunal Supremo Electoral. Desde luego, las expresiones son de cada uno de los que conforman la voluntad. En el caso preciso del discurso del día de ayer, del acto de convocatoria a elecciones, es un discurso que el presidente del tribunal prepara y él hace la expresión como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Desde luego, al analizarlo, algunos de nosotros podemos acompañar, suscribir algunos de los planteamientos que el presidente hizo. Al analizarlo, realmente uno se da cuenta que hay al menos 3 aspectos fundamentales del discurso. Uno es a lo que íbamos, a la convocatoria de elecciones, hacer el anuncio público al cuerpo electoral que vamos a elecciones, con las reglas a las que vamos, los programas, los proyectos que va a desarrollar el tribunal para cumplir su mandato de tener las elecciones
tanto el día 3 de febrero y con la posibilidad de la segunda vuelta el 10 de marzo, también en una parte fundamental de su discurso hizo un llamado a generar un debate a las fuerzas políticas para discutir lo que debería ser una reforma del sistema electoral, tema que suscribo totalmente, creo que es el momento de revisarlo. En varias ocasiones he expresado que este ha sido un tribunal de transición y que es el momento de afinar los detalles. Y la tercera parte, el presidente se encargó de volver a recordar su queja con la Sala de lo Constitucional. En ese punto, desde luego, ya se lo he expresado a él, no lo acompaño, pero en el resto del planteamiento sí suscribo las inquietudes del presidente. ¿Tú acompañás, dijéramos, esas afirmaciones que hizo el magistrado presidente, sobre todo cuando hace un señalamiento categórico a la ex Sala de lo Constitucional como que la causante de la distorsión en las elecciones del 2015-2018? Algunas consideraciones, Julio, que hizo el magistrado presidente podría acompañar en el sentido de que hubieron algunas resoluciones inoportunas por parte de Sala de lo Constitucional. Pero de eso, a acompañar su serie de quejas y en el momento que lo hizo, categóricamente te digo que no acompaño. ¿Por qué? Porque yo creo que la convocatoria de elecciones, más allá de una queja a una sala que ya se fue, por cierto, era decirle a la ciudadanía, señores, estamos en vísperas de iniciar un proceso electoral nuevamente, un proceso presidencial, esperemos que nos acompañen en este esfuerzo, esperemos que ustedes hagan que la clase política responda como debe ser a sus anhelos, un llamado a la misma clase y partidos políticos de un fair play dentro de las reglas de juego, de que el discurso tenga contenido, que no sea un discurso vacío, lleno de solo ofertas no reales. Es decir, yo creo que pudiéramos haber hecho una convocatoria, un llamado mucho más oportuno que haber establecido una pausa, un intermedio de ataques que distorsionó un poco el mensaje, creería yo. Ok. Dentro del discurso que él hizo un llamado a la Fiscalía General de la República, dijéramos, a que estuviera vigilantes con respecto a los ataques que pudiera sufrir el sistema. ¿Están preparados ustedes como tribunal para enfrentar un tipo de ataque en esta próxima elección? Tomamos las providencias del caso, Julio, porque sabemos muy bien, lo hemos sufrido ya en otras ocasiones. Solo basta recordar que en diciembre del año pasado, cuando hicimos el llamamiento a los ciudadanos para formar parte de la Junta Receptora de Votos, una información que no tenía mayor relevancia, nuestro sistema fue atacado, la página del tribunal esa noche fue atacada, se saturó. Entonces eso nos indica a nosotros que cualquier acción pública que el tribunal quiera poner información a disposición de la población, hay que tomar las providencias del caso y desde luego con mucha más razón cuando estamos hablando de resultados electorales, de la transmisión de resultados, de la transmisión de las imágenes. Vamos a tener resultados preliminares, dijéramos, dentro de las próximas 3 horas después de haber hecho la elección. Desde luego hay que recordar que los resultados parten de que las mesas terminen sus actas, que las hayan escrito a mano, como dice la ley, con copias químicas, que después hagamos el proceso de transmisión desde los centros de votación mediante los escáneres que vamos a utilizar, a que la imagen venga al centro de procesamiento de información y aquí se procese tomando en consideración ese tiempo. A partir de ahí, como hicimos ahora en marzo, pues a partir de la primera acta que vaya entrando, que vaya saliendo la información. Magistrado, pero esta elección es mucho más simple que la que tuvimos para alcaldes y diputados, sobre todo para diputados. Dentro del discurso que hizo el magistrado presidente, hizo un señalamiento que me gustaría la opinión sobre la simplificación, dijo, del sistema electoral. Sí, correcto. ¿A qué se quiso referir con la simplificación del sistema electoral? El magistrado presidente siempre nos expresa su inconformidad con el tema del voto cruzado, ¿verdad? El voto cruzado realmente en lo que es el escrutinio y procesamiento de datos para la elección complica. El panorama en lo que es el voto cruzado es sumamente complejo. Entonces, bueno, dependerá cómo se vea esa simplificación
para el magistrado presidente posiblemente la simplificación podría ser démosle reversa y volvamos nuevamente Bueno, pero una al cosa es voto por bandera. simplificar y otra es eliminar. Te voy a explicar lo que para mi criterio sería una simplificación. Uno, una forma de simplificar es sencillamente tecnificar. ¿En qué forma podemos tecnificar? Con una tecnología como podría ser un escáner cuenta papeletas, donde esa máquina pues ya hace toda la labor que la mesa realiza en cuestión de segundos. ¿Voto Eso es electrónico simplificar. no lo compartís? Voto electrónico simplificaría tremendamente, pero acá no se va a dar el voto electrónico hasta que generacionalmente ya la gente que ¿No crees que los vivió partidos con eso, políticos estén preparados Julio, para eso? No están preparados. Es más, a nivel mundial están dando reversa a lo que es el voto electrónico. Otra forma de simplificación podría ser pensar en reducir las circunscripciones. Digamos, si la circunscripción de San Salvador se dividiera en 4, ya no serían las 24 candidatos los que tendrían que ser. ¿Estás hablando de un voto por distrito? Es correcto. Esa podría ser una cosa que podríamos evaluar. Hay gente que dice, mire, eso va a llevar a una polarización y a un bipartidismo. Habría que hacer el análisis. ¿Y ustedes como tribunal han hecho, dijéramos, algún análisis y tendrían ya lista alguna propuesta para que la Asamblea Legislativa pudiera evaluar? Porque me parece sensato lo que se está planteando dentro de lo que es el órgano como Tribunal Supremo. Esa propuesta, Julio, iba en el planteamiento que el Tribunal Supremo Electoral le hizo en diciembre del año 2015 a la Asamblea Legislativa, especialmente a la Comisión de Reformas Electorales, la de revisar los distritos, desde luego garantizando la proporcionalidad en elección de los diputados, con lo cual los distritos pudieran ser de 5 o 6 diputados, para evitar esa polarización, ese bipartidismo. Entonces, si eso es así, facilitaría enormemente el proceso, lo ¿Y a qué se simplificaría. deben, creen ustedes, que la Asamblea Yo creo que no los partidos retoma? políticos tienen sus estructuras departamentales, hay secretarios departamentales, y esto implicaría trastocar toda esa organización. Una manera de simplificar, como decía el magistrado Arguello Telles, aquí una de dos, Julio, o la población acepta que los resultados no se den esa noche de diputados por la complejidad, sino que se den 3, 4 días después para poder concentrar las papeletas y sumarlas en un solo lugar. pero eso Julio, o los partidos políticos aceptan la tecnología. Una de dos. Lo cual significa reformar la ley. Lo que pasa es que no le darían legitimidad a una elección si lo tú te cual tardás. significa reformar la ley y quitar la famosa acta escrita, que si bien es cierto es el principal candado que tiene el sistema. Es correcto. Pero algo que tiene razón el discurso del magistrado Olivo es en la necesidad de dar una revisión integral de lo que es el código. Hay una cantidad de tareas pendientes, Julio, que si vamos nuevamente en el 2021 con una elección a diputados más parlacen, va a ser Qué una bien que catástrofe. tocas ese punto, porque me hubiese gustado, por lo menos ver dentro del discurso, que se hubiese hecho énfasis en separar lo que es la función jurisdiccional del tribunal con la función administrativa para que ustedes se dedicaran exactamente a hacer jurisdicción electoral y no ver temas de carácter administrativo. Quisiera ver la parte segunda, o mejor dicho, la segunda propuesta que hizo él, que me llamó, quiero dejar planteada la pregunta para el segundo segmento, y es que dice que hay que aprobar una reforma constitucional para que el Tribunal Supremo Electoral tenga iniciativa de ley. Me llamó poderosamente la atención el planteamiento porque ¿cómo hacen ahora ustedes o están sujetos a que los partidos políticos sean los que lleven, por ejemplo, esta reforma? ¿No tienen ustedes ningún canal para hacer, dijéramos, esa propuesta? Definitivamente Si querés, me permitís, para no quedarnos cortar, cuando regresemos de nuestra pauta, vamos a esperar la respuesta de los magistrados que nos acompañan esta noche. No nos cambie, ya volvemos. Muchas gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Habíamos dejado planteada la pregunta que una de las inquietudes que manifestaba el magistrado presidente es dotar al Tribunal Supremo como iniciativa de ley. ¿Acompañan ustedes esa propuesta, dijéramos? Es que cuando uno revisa la doctrina de las organizaciones electorales, uno se da cuenta que el significado
de ser la máxima autoridad en materia electoral requiere de ciertas funciones o ciertas atribuciones. Una de ellas es la de tener la iniciativa de ley, o al menos ser obligatoriamente consultado en las reformas en materia electoral. En El Salvador no tenemos ninguna de esas herramientas, eso pone en duda el término constitucional de ser la máxima autoridad en materia electoral. Ustedes son por constitución, son la máxima autoridad en materia electoral. Pero las disposiciones constitucionales se desarrollan en leyes administrativas, correcto, como el Código Electoral, y esa figura hay que desarrollarla. Y eso de ser consultado obligatoriamente o tener iniciativa de ley, o tener a disposición un presupuesto que no tenga que andarlo solicitando uno, o ser autoridad ya sin recurso alguno, más que solo por violación de la Constitución, son temas que indican lo que significa ser máxima autoridad en materia electoral. Y en ese punto sí acompaño lo que dijo el presidente. Pero fíjate que no solo dijo la iniciativa de ley para que en forma directa el tribunal pudiera proponer la reforma, sino dice también limitar, ¿verdad?, mediante constitución, la actuación de la sala de lo constitucional o tribunal para que no pueda meterse, dijéramos, a puntos estrictamente electorales. Pero es que la sala, su competencia deviene por alguna violación a cualquier derecho constitucional. ¿Cómo lo ven ustedes como tribunal ese señalamiento? Que es interesante, por cierto. Sí. Es decir, es interesante el planteamiento que hace el magistrado presidente. La primera parte compartimos, yo creo que totalmente, es más, fue de las propuestas de reformas de 2015 también, de diciembre de 2015, iba que nos dotaran de esa facultad. Por otro lado, ya el tema de limitarle las facultades a la sala de lo constitucional, ahí sí no comparto, Julio. Puede haber sido víctima de una serie de resoluciones que emitió que complicaron tremendamente lo que es el proceso, pero de eso a eliminarle la posibilidad al ciudadano o a un partido político de un control constitucional, de un control constitucional, no es sano, definitivamente. Okay. Me gustaría también explorar uno de los puntos que también llamó poderosamente la atención. Él habló de que se debe revisar la nueva forma de integrar los organismos temporales, como son las juntas receptoras de votos y las metas de votación, denominadas la ciudadanización de la Junta. Sí. ¿Qué experiencia nos dejó la elección pasada versus el planteamiento que él está haciendo aquí? No sentí que fuera como que estuviera muy convencido que el hecho de haber ciudadanizado estos organismos temporales haya sido un buen resultado. Lo que pasa es que aquí, producto de la sentencia de la sala, hay una especie de traslape entre una estructura que deviene del pensamiento de los firmantes de los acuerdos de paz, traducido en reformas constitucionales incluso, como por ejemplo la del 209, que dice que en integración de los organismos electorales temporales habrá que verificar que no predomine uno sobre otro. ¿Qué entiende el constituyente? Sin duda entiende partidos políticos adentro de los organismos electorales temporales, sin duda. Pero la sentencia de la sala iba en la línea de sacar a los partidos políticos de la integración de los organismos. Entonces tenemos algo que todavía no logra cuajar, y eso requiere una reforma, habrá que analizarlo. Entonces, la experiencia que tuvimos fue que, incluso así lo dejó planteada la misma sala, que la propuesta seguía viniendo de los partidos políticos y solamente en defecto de la propuesta de los partidos, a falta de propuesta de los partidos, hacíamos el sorteo para incluir ciudadanos. ¿Y así se va a hacer en esta otra elección? Igualmente, igualmente va a ser así. Lo que pasa es que al final los partidos políticos hacen su esfuerzo por llenar los cupos. Bueno, porque al final terminan siendo la misma gente de los partidos políticos la que eso son... es el problema, Julio, que da la resolución de sala. Fue bastante gallo-gallina, podríamos decir, porque se le deja la facultad a los partidos políticos de proponer, pero que no propongan afiliados, que vayan incoloros a formar parte de la JRB. Eso no es cierto. Y por otro lado, el sorteo no es que a la gente le haya gustado mucho que se les obliga a participar. Al ciudadano común posiblemente no es que le haya encantado la idea y tuvimos muchísimas quejas al respecto. Entonces yo creo que habría que darle un poco de taller, un poco de análisis de qué tenemos que hacer. Podríamos irnos a una situación donde hay un voluntariado, podríamos irnos a que sea estudiantes, o sea, busquemos algunas otras alternativas. Algo que sí me llamó mucho la atención es que hizo un señalamiento sobre regular
el número de los candidatos no partidarios. No sé si eso atenta contra la libertad constitucional de postulación o efectivamente ustedes están pensando en regular que en las futuras elecciones a candidatos a diputados van a ustedes a regular el número de que quieran postularse o regularán requisitos para postularse. Eso también requiere de una revisión y analizar a la luz de la Constitución. Lo que ocurrió en esta ocasión es que la experiencia de los no partidarios siempre ha sido una participación poca, nunca hemos tenido mucho no partidario. En esta última ocasión pareció crecer el número de inquietudes por llegar a ser candidatos no partidarios y ante la sentencia de la sala que ordenó que le diéramos tratamiento de lista, como que fuera lista de partidos, ¿hasta dónde va a ser la lista de los no partidarios? O sea, si en un departamento de 3 escaños aparecieran más 9, 8, 10 candidatos, ¿hasta dónde va a tener? ¿Hasta dónde realmente hay posibilidad? ¿Hasta dónde puede haber propuestas? Yo creo que también es otro tema que hay que debatirlo, porque precisamente la figura del no partidario en un sistema que está montado en los partidos políticos es otra figura que no termina. Esa era la pregunta que quería hacerte, Fernando. Estamos claros que el artículo 85 privilegia a los partidos políticos, pero esa fue la voluntad del constituyente. Correcto. ¿Cómo superó el tribunal esa frase de que los partidos políticos son el único instrumento para accesar al poder? Entonces, ¿cómo limitar, dijéramos, producto de una sentencia posterior, ¿verdad?, la participación de candidatos no partidarios en las próximas? Bueno, ¿cómo fue la forma de superar eso? También es con una interpretación de sala de lo constitucional. La sala dijo, miren, si bien es cierto, los partidos políticos son un vehículo idóneo para poder ejercer, pues acceder a un cargo público, no debe de ser el único. Y permitió... Pero literalmente la Constitución dice el único instrumento. Pero la máxima autoridad en interpretación... ¿Y así lo en materia aceptaron ustedes? Así lo aceptamos. Pero ¿qué sucede? Y ahí va el detalle. Por ejemplo, ahora tenemos una... los candidatos no partidarios participaron mediante una medida cautelar que emitió la sala. Sin embargo, la sala de lo constitucional no ha terminado de fallar al respecto. ¿Y de qué? Por ejemplo, en la recolección de lo que son las firmas, pues sumaron todos los candidatos no partidarios el total de sus firmas. O sea, se repitieron en sus libros. Esa sumatoria, pues, daba lugar a que si eran 8,000 las firmas necesarias, se podían repartir zonas e ir buscando uno a uno de cómo ir repitiendo. Eso da lugar a pensar que podría haber un supuesto donde hayan 25, 30 candidatos no partidarios compartiendo libros en San Salvador y les va a salir de a 1,000 la recolección de lo que son las firmas. ¿Será válido? Yo tengo mis serias dudas. Dentro de este contexto que hizo también, puso el dedo en la llaga y dijo, la emisión de las medidas cautelares han tenido efectos de sentencias definitivas, porque prácticamente nos han, dijéramos, circunscrita la participación. Incluso puso de ejemplo el caso de un magistrado que hoy está siendo separado, no por una sentencia condenatoria, sino por una medida cautelar que ordenó la sala en ese momento. ¿Qué pasa? Si bien es cierto la medida cautelar tiene que tener los dos requisitos que como abogados lo entendemos, ¿verdad? ¿Ustedes cómo interpretan el tema de la medida cautelar? Porque tampoco mediante una medida cautelar puede vulnerar el principio de inocencia que se le debe dar a la persona que está haciendo. ¿Cómo lo interpretaron ustedes con el caso del magistrado Rivas, entiendo yo, que está haciendo? Fue separado no por una decisión definitiva, sino por una medida cautelar. En el uso de las medidas cautelares, yo personalmente aquí ya como abogado de la República tengo mi propia opinión al respecto. Para empezar, siempre puse en duda medidas cautelares en procesos de inconstitucionalidad. Correcto. Me parece que el proceso de amparo está clarísimo. Con inconstitucionalidades porque la inconstitucionalidad es decir, si este decreto, este acto, esta ley es constitucional o no.
y resulta hacerlo hasta que se declara. No Y de ahí antes, para adelante. y de ahí para adelante, no antes y dejarlo. Entonces, yo sí tengo mi propio planteamiento al respecto, pero desde luego, también como abogado de la República, si había una orden judicial, había que cumplirla. Y entonces ahí nosotros, a pesar de que no compartiéramos algunas de las ideas que puede estar, había que cumplir la medida cautelar. Incluso esa situación como la que está viviendo el magistrado Ulises Rivas. Digo magistrado porque sigue siendo magistrado. Sí, magistrado. Simplemente está suspendido en su cargo, pero a él lo suspenden cuando él ya ha presentado el recurso de recusación. Y lo suspenden y le mandan el caso después a los suplentes. O sea, ¿por qué hacerlo así? Si ya los había recusado. Entonces, sí, hay muchas cuestiones que uno puede como abogado cuestionarse. Además, donde habemos 2 o 3 abogados, siempre hay 3 o 4 opiniones, siempre 3 o 4 opiniones, o 5 o 6. Entonces, siempre va a ser así. Pero aquí lo que había era orden judicial y había que cumplirla. Ya para ir cerrando el tema, también él se refirió que tienen asignado 27.5 millones de presupuesto. Fernando, ¿es suficiente ese presupuesto para enfrentar las próximas elecciones presidenciales? ¿Nos garantiza ese presupuesto que toda la actividad jurisdiccional, administrativa, se va a cumplir? Nosotros hemos procurado siempre mantener medidas de austeridad. Sin embargo, siempre con el debido cuidado de que las cosas importantes se tienen que cumplir. Tenemos que garantizar una elección limpia, una elección transparente, el transporte de todo lo que son las actas, las papeletas de votación y demás. Eso tiene sus costos, Julio. Hablamos con el señor ministro de Hacienda, fuimos muy claros con él fue bastante receptivo al respecto, de decirle, mire señor ministro, vamos a iniciar con los 27 millones, pero ¿Incluyendo la segunda vuelta? Incluyendo la segunda vuelta. Pero si llegase a faltar, no le quepa duda que vamos a llegarle a tocar la puerta a la Asamblea y nos van a tener que... Pero aclarame, ¿cuál fue el presupuesto que ustedes presentaron al Ministerio de Hacienda para enfrentar Andaba alrededor de 40 con las 2 vueltas. Quiere decir que les hicieron una rebaja de 15 millones. Es correcto. Así es. Al respecto. ¿Y estamos preparados con esos 27 millones para la segunda? Estamos preparados y si hace falta vamos a llegar a la Asamblea. Nos lo vamos a gastar y si hace falta vamos a pedir más. Sí. Ok. Bueno, no nos cambie, vamos a regresar. Terminamos la parte, dijéramos, del discurso del presidente o del magistrado presidente, así como aquellas observaciones que dio. Cuando regresemos, vamos a entrar ya a los procesos electorales, a los padrones electorales y sobre todo, cómo está viendo el Tribunal Supremo Electoral el día D. No nos cambie, ya regresamos. El Tribunal Supremo Electoral me gustaría que gente fuera profesionales en hacer su trabajo y no siempre estar a favor de los que le tiran dinero. Transparencia, claro, transparencia y que sea más justo, porque hasta el día de hoy no ha actuado con mucha justicia, ¿verdad? Ya que cayó en prevaricato al eliminar al CD, lo cual está contemplado en la Constitución. No tenía él que el tribunal de haber actuado así. Que funcione mejor que antes, porque si mal no recuerdo, con el señor Eugenio Chicas, se hubo duda por el gane del señor Sánchez Serén, se quedó en duda. Ojalá este nuevo presidente, que la vez pasada fue obligado por la Sala de lo Constitucional a abrir las cajas, no porque no querían hacerlo. Gracias a la Corte Suprema de Justicia se logró algo en la democracia. Eso es lo que yo más quisiera, aunque yo pienso que todavía es difícil, porque siguen entrampados con la elección de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Creo que entramos a una de las etapas más interesantes de esta noche, y es que el padrón electoral, si no me equivoco, anda por 5.620.000 empadronados. La última elección anduvo el índice de la votación por un 55%. Puedo equivocarme en porcentajes, un poquito más o un poquito menos. ¿Por qué quiero dejar dentro del contexto estos dos elementos? Porque si vos te bajas al padrón de la elección pasada,
Aquí se vio claramente la división de un país, prácticamente se ganó o se perdió una elección por 7,000 y tantos votos en ese momento. Quisiera preguntarle, ¿qué está haciendo el Tribunal Supremo Electoral para incentivar el voto, o si ustedes tienen algún programa que van a tirar, dijéramos, para que la gente se motive a la votación? Porque si ustedes ven, en la mayoría de encuestas hay un descontento contra el sistema partidario. Entonces, frente a eso, ¿qué dice? ¿Qué dice el Tribunal Supremo Electoral? ¿Tienen algún plan para motivar, dijéramos, a la elección? Uno de los programas que el Tribunal Supremo Electoral trabaja en este punto es el programa precisamente comunicacional. Es transmitirle a la población varios mensajes. Uno de ellos es fomentar el voto, impulsar el voto. Recién acabamos de terminar la consulta ciudadana, que hemos ido a todos los municipios con el padrón electoral para que los ciudadanos pudieran consultar, verificar a dónde les va a tocar votar, verificar si hay errores evidentes en el padrón, como nombres que pudieran ser sustituidos, y esa es una forma en que el tribunal llega a la población para ir acercándose y motivando la votación. Más adelante hay campañas publicitarias programadas precisamente directamente para eso, para fomentar el voto, para impulsar el voto. Desde luego el tribunal tendrá que hacer su trabajo, pero aquí este es un esfuerzo de más sectores, los mismos partidos políticos, los medios de comunicación y otros sectores deben de volcarse en este esfuerzo nacional y ciudadano para fomentar la votación, para impulsar el voto. El tribunal hará con los recursos que tiene, hará sus esfuerzos para lograr mediante campañas publicitarias llegarle a la población. Fernando, si asumimos esa cantidad, dijéramos, de padrón, la experiencia, ¿qué percibís tú? ¿Habrá segunda vuelta en esta elección o crees que alguno de los candidatos, de acuerdo al índice o a la parte histórica de la votación, se vaya en primera vuelta? Esta va a ser una elección interesante, creo yo. Es una elección que la comunidad internacional está muy atenta también, viendo cómo se va desarrollando y cuál será su desenlace. El estar tratando de adivinar si hay posibilidades de que haya que se vaya en primera vuelta o en segunda, es demasiado arriesgado, Julio. ¿Por qué? Porque vamos viendo otro tipo de escenarios distintos a los que nos hemos encontrado en elecciones anteriores. Por ejemplo, el tema de redes sociales en 5 años ha cambiado muchísimo. O sea, la importancia de las redes sociales es enorme. Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que las encuestas, lo que nos ha demostrado las elecciones anteriores es que no hay que creerles mucho. Realmente no sé si al ciudadano no le gusta plantear realmente cuál es su voluntad cuando hace la encuesta, o que las encuestas, los parámetros que manejas son distintos, ¿no? Entonces... bueno, en la última elección ninguna encuesta acertó, ¿verdad? Ninguna acertó, y todavía es muy temprano. Esto va empezándose, el 2 acaba de iniciar la campaña oficialmente. Yo creo que conforme se vaya desarrollando lo que es esta campaña, ahí vamos a ir viendo algunas pistas, algunos detalles de si nos vamos al 2 de febrero con presidente o vamos a irnos hasta el 10 de marzo. Pero fíjate, tengo aquí en mis datos que el 55% del padrón electoral del 2014 fue el que, dijéramos, acudió a las urnas, más o menos 55%. Sí. Eso implica como 1.545.000 votos. Ese es, dijéramos, el histórico conocido. ¿Crees o creen ustedes que se va a superar ese número de votos, ese porcentaje de votación a este momento sin haber entrado la campaña electoral? El promedio de las últimas 3 elecciones presidenciales es de 61.86. Calcularía que por ahí pueda andar. Ojo con el desencanto que puede haber con la clase política, sí, y que muchos sectores, no sé cuáles las motivaciones, están abonándole a ese desencanto, cuando al contrario deberíamos de estarnos preocupando por invitar, incentivar a los partidos políticos a ser propositivos, a hacer una campaña de altura. Esos esfuerzos deberían de ser a nivel nacional. El Tribunal Supremo Electoral lo hará definitivamente. ¿No lo han percibido ustedes en los partidos políticos que vayan en esa ruta?
No, no estoy hablando de los partidos políticos, estoy hablando ¿O de estos sectores? De otros sectores. Sí, yo creo que hayan malinterpretado. No es dónde debemos de atacar. No tenemos que ver de menos a los partidos políticos, sino que son un vehículo el cual tenemos que ayudarles a encarrilar si en algún momento se han desviado un poco y procurar que cada vez más sean sus propuestas reales y que se cumplan en un futuro. Para concluir en este punto, entonces dejaríamos planteado que va a depender una segunda vuelta de la cantidad de porcentajes de votos y aquel que saque más del 50%, dependiendo del 60%, es el que podía ganar en primera vuelta en caso de darse esos supuestos. Habría que ver el número de votos válidos que se logren para establecer cuál es el 50+1 que lo lleva a ganar la elección en primera vuelta. Habrá que ver qué pasa con las encuestas de aquí en adelante. Como bien decía el magistrado Guayoteyes, tampoco hay que dejar pasar por alto lo que ocurre en redes sociales, que en otras experiencias electorales, hace muy poco en México, redes sociales tuvo una influencia directa y en los Estados Unidos mismos veíamos en las encuestas tradicionales ganando a una persona, en redes sociales ganaba a otra y resultó que quien estaba ganando en redes sociales había ganado. Entonces hay ciertos elementos que hay que observar, por eso decía Fernando, es una elección muy interesante, los resultados van a ser interesantes y todavía esto está comenzando. Quisiera preguntar, ¿ya hay candidatos inscritos en el tribunal? No, ninguno, ni siquiera han presentado. No han llegado. Bueno, el día de ayer se abrió con... Sí, bueno, hay que recordar que el tribunal, de hecho, nos reunimos con los partidos y les pedimos que en el mes de octubre, en los primeros días, llegaran a presentar sus solicitudes, tomando en consideración que la fecha de las internas termina el 1 de agosto y que tuvieron 2 meses completos para reunir los documentos y que solamente era la fórmula de vicepresidente y presidente. Y pues parece ser que no la tienen los documentos todavía, así que estamos a la espera que llegue el primero. ¿Cuáles son los requisitos que está exigiendo el Tribunal Supremo Electoral a las fórmulas para poderse inscribir? Y si van a haber prevenciones y si hay un plazo perentorio para el cual puedan accesar, y pasado eso ya no se permite. Los primeros requisitos son los que establece la Constitución. Ahí está el artículo 152, 154 de la Constitución que dice qué es lo que tiene que llenar. De tal suerte, por ejemplo, que lo primero, salvadoreño de nacimiento, hay que llevar la certificación de la partida de nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, hay que llevar la certificación de las partidas de nacimiento de los padres y madres. ¿Entran ustedes al examen de la constitucionalidad tenemos de que esos entrar requisitos? de moralidad e instrucción notoria. ¿Y eso cómo lo probás? La moralidad, son 2 conceptos jurídicos indeterminados, Julio. Hay que desarrollarlos, el tribunal tiene que decir qué entiende el tribunal por moralidad notoria, por instrucción notoria y solicitar, pedir elementos objetivos que le permitan al tribunal entender que se llene ese concepto jurídico tal como lo desarrolla el tribunal. En principio, las solvencias de la Procuraduría, de pago de impuestos, nos hacen entender que hay moralidad. La instrucción, hemos pedido la hoja de vida de cada candidato para verificar si efectivamente hay instrucción. Que aquí hay un dato bien interesante. Distinto como lo que ocurre con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que habla de competencia notoria, aquí habla de instrucción notoria. Es otra clasificación distinta, precisamente por el enfoque democrático de participación, que entre más ciudadanos pueden ser presidente de la República, mejor. Entonces, son esos conceptos, además deben de estar afiliados a partidos políticos, hay que agregar, y además hay otros requisitos de ley que deben de ser producto de unas internas, nos tienen que presentar los documentos de las internas. A eso también. me refiero, que cuando ya les presenten a ustedes como tribunal, entren al examen de la constitucionalidad de los requisitos, van también a examinar si los procesos internos que realizaron los partidos políticos fuesen los que la misma ley y sus estatutos, y qué pasaría si no se cumplieran. ¿Pueden ustedes declarar no inscribible a un candidato si hay vulneración de eso? Sí se puede declarar no inscribible. Sin embargo, hay que tomar en consideración, Julio, que cuando redactaron la ley de partidos políticos, como que nos rebajaron bastantito los colmillos, como para entrar en pleno a lo que son las elecciones internas de los partidos políticos. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué? Porque idealmente, ¿qué sería posiblemente el caso hondureño? El caso hondureño
que implica que es el Tribunal Supremo Electoral el que organiza las elecciones internas, se hacen en un solo día y es todos los partidos políticos los que van a interna, salvo que haya una candidatura única. Eso no está regulado en la ley nuestra. Eso no está regulado en nuestra ley. Queda a discreción de cada uno de los partidos y políticos. es muy, muy interno cómo lo realizan. Hay algunos elementos de cumplimiento que nosotros tenemos que verificar, ¿verdad? Pero realmente lo que se llega a ver es el acta final donde se dice cuál es el número por el cual accedieron a la candidatura, si cumplieron con requisitos mínimos, pero no es como que nosotros estemos auditando o verificando las elecciones internas in situ. Pero una inscripción implica precisamente revisar que se cumplan incluso los mismos procedimientos que los estatutos de los partidos tengan. Yo sí creo que aunque no tengan en una forma expresa el mandato, pero constitucionalmente, al ser la máxima autoridad, pueden ustedes perfectamente cuestionar si internamente se cumplieron o no se cumplieron esos requisitos. Lo que hicimos en elección de diputados y alcaldes es que los partidos políticos nos tienen que presentar su acta de escrutinio, correcto, donde efectivamente resulta ser ganador el que presentan de candidato. Con mucha más razón cuando son candidatos únicos, porque ahí tenemos que establecer el quórum de las personas que estuvieron para verificar que más del 50% respaldaron esa fórmula. Todo eso lo tenemos que verificar, que la convocatoria se hizo en tiempo, que se cumplieron los estatutos de cada partido político, eso sin duda que lo tenemos que ¿Qué pasa si el tribunal examina, y como estos son hechos pasados, habrá alguna forma de subsanar si hubo omisión o no hubo omisión, o efectivamente van a entrar aún en una forma exegética a revisar y a poner la sanción? Quiero o no, nosotros ya hemos procedido a revisar en qué forma, a petición de los ciudadanos de los candidatos que quedaron inconformes de las elecciones internas. Tuvimos varios casos donde nos dio la oportunidad de poder verificar si se había realizado de una u otra manera y si realmente la elección se había hecho de la forma que sus estatutos mismos y la ley lo establece. Entonces, por ahí cubrimos alguno de los flancos. Ya luego, si verificado no llegase a cumplir, pues tendría que proceder a la no inscripción. ¿Hasta cuándo tienen los candidatos para presentar, mejor dicho, los partidos políticos para presentar al Tribunal Supremo Electoral la nómina de sus requisitos y cuánto tiempo tienen ustedes para resolver o hacer las prevenciones que consideren necesarias? El periodo se está corriendo desde el 3 de octubre hasta el 5 de noviembre. Así lo estipula el calendario electoral y la ley. 142 Ahora, Código Electoral. Una vez esté presentada la solicitud, tenemos 3 días para resolver. 3 días nos da la ley. Hay que correr con ese análisis en 3 días. Inscribimos, se publica y hay 3 días para recursos. Y si hay recursos, tenemos 10 días para resolver. Ok. Bien, no nos cambie. En la última parte de esta charla que hemos tenido, muy interesante, vamos a examinar una de las más resoluciones cuestionadas, no solo por la constitucionalidad o no, como fue la cancelación del CD. No nos cambie, ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta noche. Quiero terminar este último punto, magistrados, en el sentido de que quede muy claro a la ciudadanía que de encontrar ustedes un requisito o que no cumpla ni forma ni fondo, tienen toda la potestad para poder pronunciarse sobre la inscripción o no inscripción de un candidato. ¿Es así? Sí. Es así. Además, hay que decir que vamos a tener 3 días para analizar los requisitos y si se le puede escapar al tribunal algún requisito, por ejemplo, el tema de ser concesionario del Estado, por ejemplo, que difícilmente vamos nosotros a tener el tiempo para investigar en los 262 alcaldías si se concesiona el Estado, es muy difícil. Pero después, cuando se inscribe al candidato, hay 3 días para que los ciudadanos puedan presentar recursos de nulidad. Pasados esos 3 días, y ahí queda inscrito. Correcto. Y ahí le da oportunidad al Tribunal Supremo Electoral durante 10 días para investigar la situación y pronunciarse ya sobre eso. Sí, porque tenemos que también tener seguridad jurídica de que los que van a ir a una elección vayan. En noviembre tenemos que comenzar a editar las papeletas. Correcto. Entonces no podemos
retrasarnos en eso. Para terminar, Fernando, nada más porque tenemos 5 minutos ya para el cierre. Simplemente, en forma muy genérica, el Tribunal Supremo procedió a la cancelación de Cambio Democrático. Sí. Si bien es cierto, hicieron sus argumentaciones, el magistrado Cardosa hizo todo un señalamiento, mejor dicho, un voto razonado de la inconformidad con respecto a la cancelación. Políticamente hablando, mucha gente se puso a pensar de que ese hecho específico, ¿verdad?, tenía una línea política, o mejor dicho, una intencionalidad. ¿Fue así o fue una evaluación estrictamente jurídica? A ver, categóricamente no ha tenido componente político. Vamos a aclarar un poco eso, yo creo que es bien importante, de cuándo estamos hablando que se dio el proceso de cancelación y que se inició, de las elecciones 2015, Julio. En el 2015, pues, se procede a la cancelación de los partidos que no habían logrado el número de votos que establece la ley o una al menos diputación. Dentro de ello estaba el caso del CD y el PSD. Solo se habla del CD, no sé por qué, pero también estaba el PSD. Hay una decisión de colegiado donde se dan una serie de análisis mediante el cual se dice, mire, por el cambio en las reglas de juego que se había establecido, no va a ser oportuno cancelarlo. Yo no participé de esa decisión, no me encontraba en ese organismo colegiado, el doctor Cardosa tampoco estuvo, pero se toma la decisión y se manda a escuchar a la Corte Suprema de Justicia como lo establece la ley, a la sala de lo constitucional. Pero entiendo que el tribunal declaró inaplicable, es correcto, la de esa disposición, y en función de la esa inaplicabilidad es que lo declaración de mandan. inaplicabilidad lo mandan a consulta. ¿Qué sucede? La sala de lo constitucional se toma todo el tiempo del mundo. Si la sala de lo constitucional hubiera resuelto en febrero de 2016, ¿qué hubiera pasado? No hubiera pasado absolutamente nada. Pero viene a resolver cuando ya prácticamente iba de salida, cuando ya las candidaturas y todo estaba ahí de por medio, pues a nosotros nos tocó que tomar la papa caliente y con esa papa caliente buscar la aplicación legal que correspondía. Y la aplicación legal que correspondía, luego de leerse toda la resolución de sala, es que procedía a la cancelación. ¿Cuál fue, ya para ir cerrando, doctor, ese razonamiento que hiciste al haber pues firmado tu voto, argumentando precisamente de que no era legal por una frase que establece, y es que dice que en cualquier caso o se cancela si no se cae 50,000 o que tenga un diputado? Efectivamente, fue la redacción expresa del último inciso del artículo 47 que lo dice claramente, que además, por aquellas cosas de la vida, me tocó conocer en la sala de lo constitucional, en la sala de lo contencioso administrativo, un reclamo del PDS-PCN que los habían cancelado con diputados. Y la resolución que yo firmo en la sala de lo contencioso administrativo es declarando ilegal la actuación del Tribunal Supremo Electoral y ordenando que queden vivos los partidos políticos. Lo que pasa es que por diferentes razones los partidos no se van por ese camino de pelearse entre las dos salas, sino que se van por caminos políticos y reviven. Pero estoy muy consciente que esa es la razón por la cual se redacta de esa manera el artículo 47 y por eso se pone que en ningún caso. Además, la Sala de lo Constitucional se encargó de recordarle eso al Tribunal Supremo Electoral. Esa fue la base de mi voto razonable. Solo para terminar ya, la Sala no dijo cancélenlo. No dijo la Sala lo que dicen, apliquen lo que conforme a derecho corresponde. Esa fue la interpretación. Es el Tribunal Supremo Electoral. Eso fue una interpretación que el Tribunal Supremo... Eso es así. Que por cierto es distinto al caso del PDS-PCN. Ahí sí le dio la orden de cancelar. Aquí dijo no, ustedes no deberán de tomar las providencias. Pero volvemos a analizar. Procedía de la elección 2015. Teníamos que ver los hechos de 2015. Lo que quería resaltar es que tú descartás categóricamente de que esta fue una visión política más... Definitivamente. Y hubiera salido esa resolución en el 2016, igual hubiera acompañado. Igual hubieras acompañado. Sí, aunque no me hubiera gustado la motivación, pero hubiera acompañado. ¿Descartamos la palabra fraude en las próximas elecciones?
Sí, descartado. Totalmente. El tribunal lo ha venido demostrando ya en varias ocasiones Es que correcto. hemos sido transparentes y Yo creo que eso es de reconocerlo, Sí. ¿verdad? La profesionalización con la que ustedes Solo han venido. un llamadito, quizás un recordatorio Aprovecharla, a la por Asamblea favor. Legislativa. Dentro de las propuestas que nosotros realizamos estaba analizar de que no solo fuera el voto impugnado el que se revisara en el supuesto de que hubiera una diferencia muy pequeña y que esa diferencia hiciera cambiar el resultado. Claro. Metamos el voto nulo. Recordemos que en la elección de 2014 el voto nulo fue bien alto y no se pudo abrir en aquel supuesto porque la ley no lo permitía y Sala de lo Constitucional no tomó una decisión al respecto. Ahora Sala nos ha dado facultades para abrir bajo algunos supuestos donde podamos encontrar alguna duda, pero lo ideal es que sea regulado. Y de mediante darse ese código caso, electoral. ¿estarían dispuestos ustedes a abrir las urnas? Por supuesto que sí. ya sentamos precedentes. Bueno, están estos siendo en este momento analizados por la ciudadanía. Quiero darle las gracias, doctor Fernando, por habernos acompañado a este inicio de este reinicio del programa. Quiero decirles que el próximo martes ya nos confirmó el candidato por parte del partido FMLN, el licenciado Martínez, Hugo Martínez, para acompañarnos y que presente ante la ciudadanía su propuesta de cómo va a enfrentar los próximos 5 años de llegar a la presidencia de la República. O sea que va a estar muy interesante. Esperamos contar el próximo martes. Por su atención, buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes. Como siempre, transparencia ante todo, porque, o sea, nosotros queremos resultados veraces, entonces lo que esperamos es que se vea una elección pues verdadera y que podamos elegir a nuestros gobernantes. Bueno, que ellos ya saben lo que están haciendo, bueno, entonces tienen que elegir bien ellos personas que van a quedar allí electos para presidente. Ajá. Ellos saben lo mejor allí lo que van a hacer. Pongan los papeles en mesa y que sean más serios a la hora de poner el, ¿cómo le podemos llamar? El respeto, ¿verdad? Pues sí, porque hay veces usan trampas, ¿va? Y todo eso, y entonces al final sale mal, ¿va? Que el tribunal sea más transparente y que también emita sus juicios, por decirlo así, con toda justicia, que no tenga preferencias por algún partido político. Eso es lo que esperamos los salvadoreños. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.